De vuelta al barrio. Henry, te corté. Tú te estabas explicando sobre la lectura, las cuatro etapas. Los cuatro Estamos principios, hablando, sí. hablando de la separación. Ya. Entonces, me interesa mucho de continuar con eso. Ok. Terminando sobre el principio de separación, tenemos que aprender a dejar lo primero. Sí, No es que el dejarlo primero lleve a que nos olvidemos de la familia, no volvamos a verla, no, ¿sí? sí, Sino que entendamos que yo tengo que edificar mi familia. En el caso, por ejemplo, con mi esposa, mis hijas, que están aquí, sí. en el Perú, que son casadas con peruanos, que ya tengo nietos peruanos, mis hijas, cuando tienen cualquier inconveniente, digamos, del manejo del hogar como mujeres, Sí. llaman a la mamá y le dicen, mami, mira, tengo esto. La mamá le da una dirección, Sí. pero le enseña a que ellos aprendan a tomar las decisiones. Sí, sí, sí. Y lo hacen. Está bien. Sí. Claro, entonces igual nosotros como padres tenemos que hacer eso, pero entender que simplemente somos en este momento unos consejeros y ayudarles a ellos es a edificar su familia, no como nosotros queremos, sino como ellos quieren edificarla. Es que definitivamente, Graham, es importante el ejemplo. Sí. Ellos van a construir su familia con los mismos errores de la familia o una familia totalmente opuesta porque quedaron fastidiados, porque no les agradó. Entonces, lo más importante del principio de separación es entender que sí, ok, mis padres siguen siendo mis padres, mis hermanos siguen siendo mis hermanos, son tan importantes para mí los unos como los otros, igual a mi esposa, pero lo fundamental, la prioridad, la tiene los esposos en la formación de su familia, Sí. con sus hijos. ¿Y dónde entra Jesús en todo eso? Bueno, Este la es muy pregunta, largo, ¿no? Muy sí, no, pero está voy a bien, derivar de nuevo. Está bien, entonces entremos, iba a Sí, terminar, sí. lo íbamos a hacer, Perfecto. pero no, de todas Ya, maneras, no, hagámoslo de en tu una tiempo, vez. en tu tiempo, sí. ¿Ya? Yo pienso que esa pregunta que hace Graham es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el diseño original de la creación del ser humano, fue hecho con 3 dimensiones: Sí, espíritu, alma y cuerpo. sí, Y el área espiritual es aquella que nos permite conocer, percibir, disfrutar, entender, recibir lo inmaterial. Y lo inmaterial es espiritual, lo espiritual, en este caso es Dios. sí. Esa parte espiritual fue afectada por el pecado del hombre. Luego se cortó la comunión con Dios. Entonces, en el alma apareció el conflicto, Sí. el desespero, la angustia, la confusión, y por ende en el área física vino la enfermedad, Sí. porque un alma angustiada, en depresión, ¿qué viene? Genera Enfermedades, claro. Está comprobado que el 95%, científicamente el 95% de las enfermedades del ser humano son psicosomáticas, Sí. están en el alma. Sí, sí. Entonces, cuando hay ese conflicto, Falta de perdón. falta del perdón, Sí, odio, sí, resentimiento, sí, amarguras, raíces de amargura, Claro. todo eso, Sí. pues eso viene, esa es la comunicación que viene de Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es justicia, Dios es verdad. El hombre sin esa comunión con Dios Sí. no lo experimenta. Y no es la religión la que nos lleva a nosotros esa experiencia. Es una vida, una experiencia personal con Dios. Sí. Entonces, Exacto. claro, Sí. entonces, ¿por qué hay los conflictos en las familias? Porque Dios no es el centro de esa familia. Sí. Entonces, lo que Cristo hizo fue venir a solucionar el problema del hombre, Sí. llevando Él en la cruz todos los conflictos, las amarguras, los odios y los problemas del hombre. Sí. Pero siendo Él el Señor de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra vida. No hablo religiosamente, Sí. hablo en una relación, comunión con Dios, que es muy diferente. Es un estilo de vida. Sí. La vida cristiana, bien llevada, no es religión, es un estilo de vida. Exacto. Lo religioso mutila, Sí. ¿sí? Sí. Porque ¿a qué lleva? A un enfriamiento. Sí.
Simplemente, sí, allí está, pero no lo conozco, no lo disfruto. Entonces, se necesita una comunión. Para ese principio de separación, ¿cierto? Se necesita tener una buena comunión con los padres para que los padres lo entiendan. Entonces, para poder entender, ¿cierto?, los 4 principios y llevar a cabo esos 4 principios dentro de la familia para que se construya como tiene que ser, tiene que haber un ser de comunión, unos principios fundamentales, sí, como el amor, la verdad, el respeto, la integridad, la justicia. Y solo esos principios vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, sí, como centro de nuestra vida. Ahí vamos a poder entender por qué es necesario dejar para poder hacer, ¿correcto? Viene el segundo principio, que es la unidad. Entonces, para poder haber unidad, existir unidad, formarse la unidad, ¿sí?, sí, se necesita dejarlo primero para construir lo segundo. ¿Ves? Okay, sí. Entonces, para construir lo segundo, ¿qué dice la palabra? Por esto, el principio de separación es: por esto el hombre dejará padre y madre. El principio de unidad: y se unirá a su mujer. Sí. Cuando está hablando hombre-mujer, tú sabes que para la palabra de Dios es el género. Y cuando dice hombre-mujer, mujer-hombre, es ellos dos. Sí. El hombre y la mujer fueron diseñados por Dios para unirse. Por eso es una locura pensar en que 2 hombres se van a casar o 2 mujeres se van a casar, porque no pueden engendrar un hijo, ¿sí? Sí. Entonces, se quiere romper el esquema fundamental de la familia y no puede ser. Por eso es necesario la unidad. Pues dice con claridad ahí, hombre, claro, y mujer. Hombre y mujer. No da otra opción. No, y esto no es religioso. Sí. Estos son principios. Sí, sí, sí. Tú sabes que la mayoría de las constituciones de los países y las leyes de los países está fundamentada en el derecho canónico, en la palabra de Dios. Sí. Ahí está fundamentado. Sí. Entonces no es que nosotros ahora aquí por la radio estemos diciendo, no, es que eso está fundamentado en la palabra de Dios, porque es la verdad, es lo recto, es lo correcto. Sí. Ahora, habla de se unirá a su mujer. Unidad. ¿Y qué significa unirse? Eso es como el hombre y la mujer en el matrimonio. Hay 2 figuras para poderlo cimentar. Uno, como por ejemplo un puente de esos que hay grandes en tu tierra, en tu país, ¿cierto?, que se levantan ¿sí?, para dejar pasar los barcos por debajo y luego vuelve y se cierra. Sí, el puente de Londres. El puente de Londres. Sí, va uno y mira lo que son la piñonería y el peso de esa mole, cuánto pesa eso, y como unos piñones que si uno los mira y los compara con la mole de ese puente, sí, dice uno cómo eso puede subir y bajar ese puente y no pasa nada. Sí. Ese es el engranaje que tiene que existir entre el esposo y la esposa. Sí. ¿Cierto? Para que se consolide la unidad del matrimonio. Ellos inicialmente, hay parte donde ellos tienen que funcionar como esos piñones engranados. Sí. Perfecto, para que funcione. Pero por otra parte, tienen que sentirse los 2 uno solo. Siempre enseñamos que el hombre es 2 para hacerse compañía, pero 1 para no contender. Porque cuando dejan de ser 1, vienen los conflictos, sí, vienen los problemas. Y los problemas son los que dañan la estabilidad del matrimonio, porque los problemas se generan por el egoísmo. Entonces, cuando uno en la familia, en el matrimonio, entiende que somos uno solo, sí, entonces los problemas van a desaparecer, o por lo menos se van a manejar de tal manera que no daña, sí, lo de nosotros. Sí, sí. Claro, no daña la unidad, sí, de la familia. Y entonces, como no daña la unidad de la familia, ¿qué están viendo los hijos? Yo digo que el hogar tiene que ser como esa arca de Noé. Sí. Tiene que ser como esa arca celestial, sí, ¿cierto? En donde... ¿Por qué el Señor le dijo a Noé que construyera un arca? Porque iba a preservar la raza humana. No como la película ridícula que ha salido esa, sí, con los ovnis y... Sí, no, para nada. Sí. Es cierto, si tú miras qué buscaba Dios con la construcción del arca, llevando a Noé, a su familia y a las diferentes razas de animales, ¿sí? ¿Qué buscaba? La protección, el cuidado.
Sí. Luego para la multiplicación. Fíjate que de todo el Señor dijo una pareja. Sí. ¿Por qué? La familia, nosotros tenemos que construir nuestro hogar como un ambiente de paz, de unidad, de reconciliación, de formación, de desarrollo, de fortaleza, ¿sí? Y eso no es la familia hoy. Sí. Más con las propuestas de la sociedad, ¿sí? Es, usted aporta el 50% y el cónyuge aporta el 50%. Ese proyecto de vida de familia de la sociedad fracasó. Sí. Siempre le digo a la familia, a la pareja, tienes que aportar el 100 tú, y tu cónyuge tiene que aportar el 100. Así termina con 200. Ojalá fuera con 200. ¿No? Sí, sí. Claro, lógico. Porque es que si aportando el 50 del 50 hay uno egoísta que no aporta nada, se queda Sí. con el 50. Si en los cónyuges, aportando el 100 cada uno, hay uno que es egoísta, se cumplió con el 100%. Sí. El que cuando no hay egoísmo se supera el propósito. Y lo mejor que es superar el propósito para la familia, para formar hijos que sean solución de la sociedad y no parte del problema. Entonces, dice el Señor, y se unirá a su mujer. Y luego viene el principio de integración. Sí. Fíjate que son necesarios: separación, unidad y ahora integración. Dice la palabra de Dios, dice, y los dos serán una sola carne. Sí. Y los dos serán una sola carne. Se fluye, se juntan, digamos como que se mezclan, como cuando uno hace una torta, ¿no? Sí. Y en esa torta echa la harina, y echa el agua, y echa la leche, y echa las pasas, y echa el sabor, y echa lo que sea. ¿Qué hacen? Se mezcla. Si no se mezcla, no sale el producto. Sí. Así es en la familia. Si el hombre y la mujer no se integran, no son uno solo, si el hombre y la mujer no se convierten en un solo ser. Y una vez hecha esta mezcla, no se puede separar. No se puede separar. Es imposible sacar la arena, claro, la pasa, es imposible. No se puede sacar. Sí, sí, sí. Y eso es lo que tenemos que construir la familia. Sí. De esa manera tenemos sí. que construir la familia. Sí. Porque si el propósito nuestro no es cimentar, no es formar una familia para la eternidad, estamos mal. Sí. Por eso la palabra de Dios, o más nosotros enseñamos que en la palabra de Dios el matrimonio no es un contrato. No es porque yo voy y lo firme en la notaría o lo firme en la municipalidad. Sí, no, es un pacto. Sí. Y el pacto es indisoluble. Y ante Dios. Y ante Dios. Claro, ante Dios y la sociedad. Sí, exacto. ¿Cierto? Porque para Dios es importante que nosotros lo tengamos a Él como centro de nuestra vida, pero también que nosotros, al tenerlo a Él como centro de nuestra vida, nosotros ante la sociedad lo representemos a Él. Nosotros somos la representación de Dios en la sociedad. ¿Y qué sociedad hemos estado construyendo? Que es una sociedad corrupta, una sociedad de perversión, una sociedad de destrucción, sí. de inmoralidad. No hay ética, no hay valores. Ya los principios, aunque ellos existen, no se aplican. O si la sociedad está mejorando. Sí. Ahí está la prueba. Exactamente. O sea, en la decadencia. Sí. Una decadencia moral, una decadencia económica, una decadencia que definitivamente yo digo que lo único que de pronto estoy de acuerdo en la teoría de la evolución y que dice que el hombre viene del mono es en la violencia del mono. Sí. Eso sí existe en el ser humano, la violencia. Y por eso, ¿por qué existe la violencia? Porque el hombre tomó la decisión de separarse de Dios. Sí. No le interesa a Dios. Debe ser tan diferente, ¿no? Sí, claro. Si volvemos y repasamos el diseño original del hombre, Dios hizo al hombre para que tuviera una comunión permanente con él. Sí. Dios hablaba con el hombre. Hoy el hombre no quiere hablar con Dios. No. El hombre, su único lenguaje que tiene es su yo. Sí. Su yo y punto. Y siempre dicen que, ay, Dios nos ha abandonado, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero pregunto, ¿cuántas horas diarias oran la gente? ¿Cuántas veces a la semana van
a la iglesia que no sea un matrimonio. ¿Cuántas horas leen la Biblia a la semana? ¿Quién se olvidaba de quién? Sí, claro. Es que yo esto lo represento generalmente, Graham, con un tiempo de calor, ¿cierto? Está uno en un valle y está ese calor calcinante de 30, 32, 35, 40 grados, porque está ese sol candente. Sí. Pero allá en la mitad de ese valle hay un árbol frondoso. Sí. Y cuando uno está caminando y mira ese árbol frondoso, ¿cuál es el pensamiento de uno en ese momento? Hay agua. Allá debajo del árbol. Sí. Y si yo voy y me meto debajo de Sí. ese árbol, ¿qué empiezo a sentir? Me da frescura, Sí. ¿cierto? Me escapo, Protege, sí. me protejo de ese sol calcinante. ¿Qué pasa si me vuelvo a salir de allí? Te mete de nuevo. Otra vez al problema. Caliente. Yo miro al hombre de esa manera. Sí. El hombre se salió de la cobertura de Dios. Sí. Salmo 91 dice, el que camina al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hombre se salió de allí. Por eso la familia hoy no es la familia de Dios. No es la familia ideal. No. Y estos principios pasaron al olvido. Ni están enterados de estos principios. Yo creo que hoy, la sociedad de hoy, no los conoce, Sí. no les interesa, no sabe. Sí, sí. Pero hay algo que sí es cierto, y la palabra de Dios lo dice. La sociedad de hoy gime, y gime, perdóneme el pleonasmo, y gime con gemidos indecibles, Sí. llenos de dolor, de angustia, de miedos, de Sí. temores, de inseguridades. No, este dolor que uno tiene adentro no tiene palabras. No para describirlo. Y bueno, quiero terminar en lo que estamos hablando en este momento sobre el último principio, que es la intimidad. Y dice en el verso 24 del capítulo 2 de Génesis, dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Sí. Ese es el principio de intimidad. El matrimonio necesita la intimidad del hombre y la mujer. Sí. Y yo no sé cómo hacen para tener intimidad cuando viven con los padres. Sí. Sí, Pues, oído, sí. O sea, no lo entiendo. Sí, sí, es bien. Yo, por ejemplo, vivo en mi familia, en mi vida, hay momentos en que yo quiero estar cómodo y estoy con ropa ligera. Sí. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Hay momentos Claro, en que uno sí. quiere estar con ropa ligera. Me calateo llegando del trabajo. Entonces, Claro. Pero sí hay. Pero cuando hay una persona, mira, yo siempre digo que la familia es el esposo, la esposa y los hijos. Sí. Una persona más, a veces la empleada por necesidad. Sí. Pero esa empleada, aunque forma parte de la familia, tiene un lugar en el cual debe respetar. Sí, propio. Sí. Sí, y debe respetar para entrar Claro, sí. al ámbito. Cada uno su privacidad. Claro. Sí, sí. Y yo he tenido muchas veces deseo de tener momentos tranquilos. Y lo paso es con mi familia. Cuando yo no estoy en mi casa, o cuando hay alguna persona en mi casa diferente a la familia, Se incomoda, ¿no? me incomoda. No puedo hacerlo. Sí. No puedo hacerlo. Entonces, fíjate, si eso es en pequeños detalles, ¿cómo será para cumplir lo que dice la palabra, ¿cierto? El deber conyugal. Sí. El hombre y la mujer nos necesitamos. Sí. ¿Sí? Y necesitamos de esa relación íntima donde también manifiesta amor. Aunque el sexo no es el amor, sí en la santidad del matrimonio, ese sexo es de bendición. Porque aparte de que es para procrear, Sí. es también para disfrutar. Claro. Entonces, estos 4 principios son necesarios. ¿Qué relación íntima puede tener una familia, una pareja que vive con 3 hijos o 2 hijos en la misma habitación? Sí. O si lo hacen, ¿qué daño le va a causar a sus hijos? Son cosas tan fundamentales, Graham,
de entender y de mirar. Y a veces lo hacen con violación, ¿no? Sí. Sí. Y si llegamos a hablar, si vamos a tocar el tema de la violencia intrafamiliar, Sí, sí. Uy, yo creo que necesitamos otro y 5 o 10 programas más para poder hablar un poco sobre eso. La noticia está repleta. Sí, definitivamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Es un caos, la sociedad es un caos. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, no, Graham? Sí. Y es, quienes están escuchando este programa, pienso que tienen una oportunidad de ayudarse. Sí. Tú sabes que nosotros lo hacemos con mucho gusto, ayudamos a la gente, nos podemos reunir con ellos, Sí. les podemos dirigir, les podemos ayudar a construir una familia, llamémosla familia eficaz, una familia feliz. La felicidad no es no tener problemas. La felicidad completa es saber manejar los problemas. Hay una llamada, no sé. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Mire, lo que le quería preguntar en relación... Perdón, ¿se puede identificar? ¿Cómo se llama? Sí, soy Mari. Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería preguntarles a ambos. He conocido casos de personas, de mujeres que llegan y me cuentan que son maltratadas por su pareja, ¿no? Por esa imagen familiar que ustedes narran y que existe ciertamente en muchas parejas, pero en muchas otras no es muy real. Mujeres maltratadas, tremendamente maltratadas. ¿Se puede seguir siendo una familia unida? Interesante esa pregunta. Yo pienso que hay que mirar inicialmente la raíz del problema. ¿Por qué se llega al maltrato? El maltrato definitivamente es inaceptable bajo todo punto de vista, porque lo que decíamos nosotros, ¿no? Si se ama a una mujer, ¿cómo es posible que se llegue al maltrato? Pero es importante mirar la raíz del problema. Sin embargo, en esa pregunta tan directa, si la situación es grave, si la situación es inaguantable, yo diría que hay momentos en que es mejor hacer un alto, hacer la separación y buscar la ayuda para la consolidación. Porque si peligra la vida de la persona, si peligra la vida de los hijos, pienso que no estoy hablando de un divorcio, estoy hablando de una separación. La palabra de Dios contempla el divorcio únicamente en el adulterio. Sin embargo, no quiero llegar y no hay el tiempo para hablar un poco sobre eso, pero sí es importante entender cuál es la situación de cada persona. Y yo diría que en vez de sacar algo tan general, ¿cierto?, a nivel de la radio, yo diría que es bueno que conversemos de una manera más privada con esas personas. Creo que el tiempo se nos agota y ya es imposible seguir atendiendo. Gracias. Gracias, Mari, gracias. Démosle mi teléfono. ¿Podemos dar una última palabra? Yeah. Sí, el teléfono donde me pueden llamar es 940-341-901. Y el próximo viernes les invito a las 7 de la noche a una conferencia, precisamente, Mari, sobre violencia familiar, allí en el auditorio del Colegio Eliel, ahí en la calle de Huanta, ¿no? Huanta, Sí. entre Avenida Tambo Nuevo y Tambo Viejo, Sí. sector 2, ¿no? Por G. Sí, segunda etapa. Segunda Sí, etapa, sí, ok, sí, listo. Sí. Ok, muchísimas gracias y bendiciones a todos.